Bueno, hoy es sábado 4 de octubre de 2025 y voy a entrevistar a Ricardo Dalfarra. ¿Podrías contarnos quién sos? Eh, Me río porque esa es la pregunta que siempre hago cuando yo hago las entrevistas. Claro. Eh, Como dijiste, mi nombre es Ricardo Dalfarra, me dedico a enseñar, a crear, a estudiar música contemporánea en general, música electroacústica y música por computadora en particular, y trabajo en realidad en todo lo que hoy llamamos medios emergentes, artes emergentes, media art, artes electrónicas, y vengo haciendo esto desde hace muchos, muchos años. Como decía, creando, estudiando, produciendo, y así, digamos, he creado o ayudado a crear varias carreras secundarias, universitarias sobre el tema en Argentina. Trabajo en Canadá desde hace muchos años y tengo proyectos felizmente con colaboradores y colaboradoras en muchos lugares del mundo, lo cual me gusta mucho porque ayuda a generar redes de conocimiento, que es parte de lo que me interesa hacer. ¿Y cuál fue la carrera que ayudaste a crear dentro de la Universidad Nacional de 3 de Febrero? Bueno, dentro de la UNTREF específicamente fue junto con Norberto Grifa, diseñamos la carrera, su versión original de artes electrónicas, la licenciatura en artes electrónicas. Yo en esa época trabajaba en el Ministerio de Educación de la Nación en Argentina y Norberto Grifa me vino a ver con la idea de crear una carrera en artes y técnicas audiovisuales y siempre cuenta la leyenda que le dije, a mí eso no me interesa, pero dame un par de días y te digo que. En los 2 días le dije, me gustaría hacer una carrera que sea sobre artes electrónicas. Y así empezamos y le pusimos mucho esfuerzo, muchas ganas y entre los dos, con la colaboración de otras personas también, pero fundamentalmente el trabajo fue entre Norberto y yo, que ya nos conocíamos de antes, porque Norberto había creado una carrera en el Instituto Manuel Dorrego, un instituto privado, sobre artes y técnicas audiovisuales, y cuando él deja ese instituto, entro yo con un amigo y seguimos adelante impulsando esa carrera. Y pasó el tiempo y después apareció esta posibilidad en la UNTREF y así comenzó la licenciatura en artes electrónicas. Eso fue en 1999 o 2000. Han pasado unos años, básicamente. Eso fue, sí, en Londres. Y después ayudé en las reuniones que llevaron a hacer la maestría también. ¿Y algo más que haya surgido dentro de la universidad del cual formamos parte? Sí, eso tiene ya más de 20 años. En algún momento coincidieron un par de acciones. eh, a mí me invitan para formar parte de digamos, de unas primeras reuniones de la UNESCO, de la central en Francia, que estaba dedicado a pensar un proyecto que finalmente surgió, que se llamó DigiArts, y ese proyecto DigiArts, que me llevó hasta la sede de la UNESCO en París, yo estaba rodeado de gente que venía de muchas instituciones y en principio, digamos, no había una institución. Digamos, yo trabajaba en la UNTREF, había llegado a crear la carrera en artes electrónicas, pero, digamos, finalmente, para poder darle un marco institucional, más o menos al mismo tiempo que yo estaba haciendo esto con la UNESCO, eh, se decidió crear un centro, que es el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas, CEIARTE, y como digo, hace ya más de 20 años que estamos trabajando con distintos contextos, hemos tenido grupos de colaboradores bastante numerosos, hemos hecho muchos proyectos online, hacemos proyectos in situ también, o sea, hemos pasado por muchas etapas diferentes y creo que la producción ha sido buena, sobre todo que dejamos mucho material que tratamos que permanezca en la web lo más posible, como para que mucha gente tenga acceso, tanto desde la universidad
como desde el exterior. Hemos hecho muchos eventos donde participan artistas e investigadores de Argentina y también de otros países latinoamericanos y de más allá. ¿Y podrías destacar algún proyecto puntual que se haya desarrollado en CEIARTE durante los últimos años, los últimos 10 años? Sí, digamos, en CEIARTE, de una manera u otra, siempre hay proyectos que comenzaron en CEIARTE, otros que no comenzaron en CEIARTE, pero donde CEIARTE cumplió un rol importante. Entonces, entre ellos, por lo menos nombraría rápidamente tres. La verdad son muchos más, pero unos son lo que llamamos ESI en algún momento, los encuentros de cooperación e intercambio, que hicimos unos 20, donde venía gente de los más diversos perfiles y se encontraban y podían presentar sus proyectos o sus iniciativas, intercambiar ideas, encontrarse, conversar, discutir, proyectar, etcétera, etcétera. También tuvimos la primera edición de lo que se llamó en Argentina Equilibrio-Desequilibrio, que luego se convirtió en Balance and Balance, que es una serie de eventos que reunían artistas, científicos, expertos en distintas tecnologías, básicamente enfocado a buscar soluciones relacionadas con temas propios derivados de la crisis ambiental. Y esto hoy en día se conoce como Balance and Balance y se han hecho muchas ediciones en todo el mundo y todavía se sigue actuando bajo el nombre de Balance and Balance como una iniciativa, digamos, bastante reconocida a nivel internacional. Y obviamente Understanding Visual Music, que en realidad tiene una larga historia. A mí particularmente el tema de la música visual es algo que siempre me ha interesado, por lo menos desde hace muchas décadas, y siempre ha sido como un poco eh, de esos temas que difícil encontrar una definición, difícil encontrar perspectivas, o hay definiciones, pero hay distintas definiciones, distintas perspectivas, distintas formas de entenderlo. Entonces, en algún momento, eh, estando en Canadá, surge la posibilidad de hacer un primer evento. ¿Y cuál era el título? Bueno, parte del interés era entender de qué se trataba la música visual. Así que como esto empezó en realidad en Canadá, las primeras ediciones, o la primera edición, se llama Understanding Visual Music, o la sigla sería UVM o UVM, y así se comenzó a conocer. Y al principio era un evento que tenía, sí, obviamente dedicado a la música visual, pero con formatos, algunos tradicionales y otros formatos no tradicionales. O sea, se hicieron eventos con participación de artistas muy interesantes que presentaban formatos no necesariamente en esa imagen rectangular a la que esperamos cuando estamos proyectando imágenes, etcétera. Así se comenzó hace unos 15 años, pero en el 2013 yo fue bastante particular. Yo había ido con mi hijo más pequeño al planetario, ahí quise hablar con algunas personas, me resultó interesante porque estaban cambiando la tecnología, con unos cambios bastante importantes. Me fui del planetario y cuando estaba ahí a a unos 200 metros, decidí volver. Y decidí volver y empecé a pedir hablar con la directora en ese momento y con algunas personas que trabajaban ahí, y empecé a conversar con ellos, a contarles un poco lo que habíamos estado haciendo en Canadá y que me parecía muy interesante comenzar a pensar las posibilidades de ese tipo de trabajo, de música experimental, de imágenes experimentales que se entrelazaban de un modo bastante particular, pero proyectadas en un ambiente de alguna manera inmersivo y colectivo como es un domo. Y dado que se estaba convirtiendo de sistemas analógicos a sistemas digitales el Planetario de Buenos Aires, dije, me parecía una oportunidad fantástica para hacer este tipo de obras y también como para que el planetario tuviese la oportunidad de mostrar algo diferente, que sea atractivo, etcétera. Y así empezó el Understanding Visual Music en Buenos Aires, que lo hacíamos con apoyo de acciones de la UNTRED y de particularmente el equipo de CEI Arte comenzó a trabajar desde la primera edición que hicimos en el planetario, como digo, en 2013. Así empezamos.
Bien. ¿Y cómo se fue transformando Understanding Visual Music a lo largo de los años? Eh, Tal vez esto me retrotrae a, a varias cuestiones, pero claro, así como el equipo de Arte fue variando, fue creciendo, a veces éramos menos, a veces más. Esto nos ayudaba a desarrollar distintos tipos de proyectos. Por un lado, comenzamos, como decía, con un primer concierto que fue muy complejo, muy duro. Lo que ha cambiado la tecnología en 10, 12, 15 años es impresionante en el tema de proyección en domos. El primer concierto que hicimos en 2013 tomó aproximadamente un año, fácilmente fue un año de preproducción para conseguir las obras, para preparar las obras, para tener todo eso listo, para poder proyectarlo en el Planetario de Buenos Aires. Y después de un año de trabajo, prácticamente lo terminamos de preparar. Si no fue el día anterior, fueron 2 días antes, pero más que eso no fue. Realmente era muchísimo el trabajo, muchas las complicaciones técnicas y tecnológicas de las más variadas, por muchos motivos, pero así comenzamos. Y eso, junto con el apoyo también, teníamos el apoyo del Centro Cultural General San Martín, y en esa época se hacía Noviembre Electrónico, entonces la difusión se hacía no solamente a través del Planetario, del ONTREF, también del Centro Cultural San Martín, y así comenzamos con ese evento, pero eso después se fue ampliando porque fue tan impresionante el impacto que causó eh, ese primer concierto, donde vino mucha gente, quedó mucha gente afuera que no pudo ingresar a ese primer concierto, y entonces de a poco empezamos a hacer conciertos, por lo menos uno por año, a veces se hacían 2 o 3 conciertos en un año, y también este tipo de conciertos empezaron a hacerse en otros países. Entonces, Understanding Visual Music como evento, por un lado con conciertos, pero también con un simposio, porque en Buenos Aires se hizo un simposio alrededor de ese Understanding Visual Music en 2013, que justamente el evento, el concierto se hizo en el Planetario, pero el simposio en sí mismo se hizo en el Centro Cultural San Martín. Después se hicieron eventos, como digo, anuales, pero a veces, varias veces en un año había conciertos. Se hicieron simposios también en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, en Brasil. Y después también se hicieron conciertos, eventos y conferencias bajo el nombre de Understanding Visual Music en unos cuantos lugares en el mundo. O sea que Understanding Visual Music siguió creciendo, y se hicieron proyectos muchas veces con Colombia, a veces con Inglaterra, con Alemania, con España, con Brasil. Y últimamente con Brasil hemos hecho muchos proyectos en conjunto durante los últimos años, y este año 2025 logramos armar una red entre varios planetarios de Brasil, e hicimos una especie de festival de Understanding Visual Music en red junto con otros festivales locales de Brasil, y se reunieron 5 planetarios y 5 domos digitales de Brasil, y también un domo digital en Sudáfrica, en Johannesburgo, y hicimos un festival a lo largo de un mes que incluyó no solamente proyección de muchas producciones para Visual Music, sino también hicimos en la Universidad Federal de Santa María un simposio, o sea, hubo invitados e invitadas y fue muy interesante, y tratamos que esa red continúe creciendo, tenemos publicaciones, etcétera. Y los conciertos en Buenos Aires más o menos se hicieron durante unos 10 años, y es posible que tal vez podamos retomarlo de aquí a un tiempo. Eso se verá. ¿Y hubo algo clave a nivel pedagógico, de aprendizaje educativo durante esos 10 años que puede haber disparado esa práctica o interés en otros docentes, en artistas que hayan continuado estudiando el diseño de este tipo de obras y investigando más sobre tecnologías?
Bueno, entre todos los proyectos atípicos que emprendimos, sí, se hizo lo que llamamos el taller VM 2015-2016, cuando prácticamente todos los que estábamos interesados en este tipo de cuestiones teníamos que ver dónde conseguir información porque realmente no había mucha información. No sabíamos cómo producir para Full Dome, teníamos que aprender cómo hacerlo. Entonces, uno hablaba con los técnicos, se comunicaba con gente en el exterior que estuviese en otros planetarios, pero era algo muy difícil de armar. Entonces, decidimos tratar de conectar a parte de la gente que entendía algún aspecto sobre este tema y armar un taller. Para hacer eso, desde CEIARTE hicimos una convocatoria y pedíamos que equipos multidisciplinarios se postulasen sus proyectos como para después hacer un curso en el Planetario de Buenos Aires y podamos trabajar en conjunto y hacer un taller para aprender a producir para Full Dome. Entonces se presentaron aproximadamente unos 45, casi 50 equipos interdisciplinarios, de los cuales se hizo una selección de los proyectos y de los perfiles de los equipos y quedaron 15. Esos 15 equipos participaron de este taller que, como digo, era un taller VM para producción de Full Dome entre 2015 y 2016 y se trataban de encuentros que se hacían aproximadamente cada 2 meses, porque claro, la tecnología era tan diferente que nos reuníamos un día, en ese día había presentaciones de distintas especialistas, ya sea en contenido, en formato que tuviese que ver más con la parte artística, en otros que eran, por ejemplo, los técnicos del Planetario de Buenos Aires, o participó Mike Phillips desde Plymouth University en Inglaterra. Eh, entonces, lo que hacíamos era, bueno, ok, vienen los equipos al planetario, escuchan las presentaciones y les pedíamos que armen algunos segundos, porque era muy complejo todo el proceso y el procesamiento del material. Entonces, solamente algunos segundos de material para que después, en el encuentro siguiente, pudiésemos comenzar, antes de que estuviesen los especialistas dando las charlas, se pudiesen mostrar esos segundos con esos test que cada equipo había conformado. Porque claro, producir 1 minuto de música visual, una obra audiovisual para Domo en ese momento era sumamente complejo, tomaba mucho tiempo y había que generar el material, por eso creo que la primera vez pedimos algo así como 5 o 10 segundos, no más que eso, porque ya eso era bastante complejo, no solamente producirlo por las cuestiones del material mismo, el rendering, etcétera, sino que una vez que estaba, había que llevar una secuencia de PNG hasta el planetario lo tenía que procesar, hay una serie de cuestiones técnicas que hoy en día no son indispensables, entonces el planetario necesitaba procesar este material para tenerlo listo cuando se hiciese la segunda sesión o la tercera sesión o la cuarta sesión del taller VM, que todos los que se acercaban pudiesen verlo, ver, ah, ok, esto funcionó, esto no funcionó, pero claro, no tenía media hora cada uno para presentar material, tenía esos 5 o 10 segundos y nada más, por todas las complicaciones que implicaba el proceso. Y se contaba con la buena voluntad, porque todo esto era totalmente gratuito para los participantes, se contaba con la buena voluntad de mucha gente, de todos quienes venían a exponer, pero también con la gente no solamente con el equipo de Arte, pero también con el equipo del planetario, donde los técnicos no solamente digamos, compartían su conocimiento sobre el tema y cómo funcionaba el domo, el software para proyectar en el domo, etcétera, sino que había que procesar ese material. Y todo eso lo hacíamos, digamos, con la buena voluntad de todos los que participamos en el proyecto. Todo ese proceso tomó un año, por eso lo de 2015 a 2016, y un año después logramos hacer un concierto con unas 8 o 9 obras. De los 15 grupos iniciales se pudo presentar finalmente el trabajo de parte de esos grupos.
se hizo la proyección en noviembre de 2016 y también fue un impacto porque estamos viendo una producción local y eso es una manera de incentivar justamente la producción local y también más allá de la producción local porque fue muy interesante. No solamente eran grupos que en su mayoría eran de Argentina, pero no todos los grupos eran de Argentina. Había un grupo que venía desde el sur de Brasil, específicamente para los encuentros de VM y del taller. Venían desde la Universidad Federal de Santa María, con la cual hoy en día estamos colaborando y ellos tienen su propio festival efímera. Y entonces viajaban desde Brasil nada más que para esto y cuando el taller VM terminó, ellos comenzaron su proyecto porque en la Universidad Federal de Santa María, en Brasil, tienen un planetario. Entonces, de a poco, con características muy diferentes a las que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, pero tienen un planetario, con lo cual pudieron comenzar a hacer experiencias y un festival y una serie de eventos allí. Entonces, este taller disparó, incentivó, inspiró proyectos en Argentina y más allá. Y la verdad también hay que ver si uno lo analiza históricamente, VM como evento en sí, como proyecto, es un proyecto internacional porque yo mencioné la colaboración con la Universidad Federal de Santa María y sus docentes y su festival, pero en realidad hemos hecho colaboraciones con varios festivales alrededor del mundo y en algunos nosotros colaboramos y compartimos material. Otros festivales que hoy en día son bastante conocidos, yo creo que recibieron una importante inspiración de lo que veníamos haciendo con VM, lo cual me pone muy contento porque eso era la intención inicial, poder hacer que este tipo de producciones crezca, porque creo que es realmente interesante y tiene un cruce entre el arte, la ciencia y la tecnología con un balance muy, muy interesante. En relación a lo que venís mencionando, porque además de curador y de organizador y creador de este festival, de este proyecto, también fuiste diseñador, o sea, fuiste parte de artista, de obras en formato full down, colaboraste en algunas obras en la parte audiovisual. Entonces, te quiero preguntar, ¿qué desafíos implican diseñar y curar obras para full dome desde una perspectiva transdisciplinaria? Sí, en realidad yo he producido obras de música visual, pero no he hecho tanto trabajo para Domo en sí mismo. Me interesa, tengo trabajos hechos, pero no trabajos completos propios, únicamente míos. Eh, es complejo primero porque ya desde el título Understanding Visual Music eh, estamos planteando que hay una dificultad que es que está difícil entender qué es la música visual. No todos tenemos las mismas definiciones de lo que es música visual. Entonces, ya eso plantea una cierta dificultad. Pero además, claro, para aquellos que vienen del mundo visual, sobre todo, tiene una perspectiva y la música visual, a mi entender, va más allá, digamos, por supuesto, el conocimiento que uno trae de la producción visual y audiovisual es fundamental, pero se trabaja en muchos casos de un modo distinto y últimamente hay mucho software que es muy interesante, que ha cambiado mucho la forma de producir material para formatos en full DOM. Entonces, lo que yo puedo decir de lo que sucedía hace 10, 12 años atrás y lo que sucede ahora, los cambios son muy impresionantes. O sea, hay una cuestión, por un lado, de cómo funcionamos nosotros los humanos dentro del domo. Eso es algo muy particular donde estamos como en una especie de situación inmersiva pero colectiva, donde no usamos
habitualmente no usamos cascos. Hay algunos proyectos que usan una mezcla de cascos con proyecciones en domos, todo a la vez, etcétera. Pero en general estamos en una situación, como decía, colectiva, inmersiva y mixta, donde dependiendo mucho de las características de la obra, uno está inmerso, está aislado y metido, entre comillas, en la obra, mientras que uno a la vez, si le queda un margen, se da cuenta o mantiene la percepción de que está rodeado de gente. O sea, cuando estamos en situaciones con un casco de realidad virtual, esto suele ser distinto, a menos que estemos con situaciones de realidad virtual colectiva, que no es la más habitual, por lo menos hoy en día. En cambio, en un domo, eh, sabemos que estamos rodeados de gente, pero si la obra tiene cierto tipo de características, nosotros estamos como metidos dentro de esa obra. Eso por un lado desde el punto de vista de la percepción y varía mucho de obra en obra. Hay obras con las que esto funciona muy bien y obras donde los tiempos, el timing general es muy diferente. Pero por otro lado, también hay que pensar que generalmente las obras para Full Dome hasta hace unos años eran producidas casi siempre eh, en tiempo diferido. O sea, era una producción lenta que tomaba mucho tiempo hasta que finalmente esto estaba renderizado y se tenía, digamos, los archivos finales que se procesaban para poner en un planetario. Eso fue cambiando desde hace bastantes años. Hay software para hacer proyección en tiempo real en los domos, pero desde hace no tantos años hay software donde eso se puede hacer con muy alta calidad y se puede producir además em, imágenes y la música en tiempo real de una manera muy impresionante. Yo hace muy poquito en Montreal visitando a un colega, estábamos viendo varios software, él tiene como un mini domo dentro de la universidad donde hace sus pruebas personales de proyección yo he visto digamos, producciones de música visual grabadas en tiempo real y las ha hecho obras de unos pocos minutos, pero las ha hecho en 2 o 3 horas. Una cosa impensable hace 10 años atrás. O sea, no es un software, digamos, que no está tal vez al alcance de todo el mundo porque no necesita determinada capacidad en sus computadoras y el software todavía en esos casos suele ser bastante costoso, pero de todas maneras, digamos, los modos de producción en sí mismos han variado mucho en muy poco tiempo. Bien, y para pensar un poco en en la selección de obras y la curaduría, ¿cuáles son los criterios que guían esa selección de obras para, en nuestro caso, los conciertos VM? em, ¿Cómo son esos criterios, digamos? ¿Qué es lo que se define? Sí, como siempre, digamos, cuando uno hace un trabajo de curaduría, siempre es bastante complejo eh, cuál es la mirada. Digamos, no hay una sola forma, lo hemos hecho de muchos modos distintos. Por ejemplo, se han hecho muchos conciertos de VM donde la gente que participaba lo hacía por invitación. Entonces, invitaba gente donde ya tenían una producción para Full Dome, uno conocía las obras o estaban produciendo obras nuevas, entonces se los invitaba a personas tratando de dar prioridad a la producción en Argentina o en América Latina, pero también artistas de muchos lugares del mundo. Entonces, por un lado, digamos, desde luego, la cuestión de calidad artística, lo cual es un término bastante amplio y difuso, pero digamos, vamos a llamarlo así, la calidad artística, pero es cierto que también dependiendo del concierto y dependiendo del evento, esto va variando. A veces uno tiene que priorizar, a veces uno tiene un tema, a veces no hay un tema fijo, a veces no hay un tema específico y lo que se decide es hacer un concierto para obras con full dome que mantengan lo que nosotros entendemos como música visual, no simplemente música, eh, no simplemente producciones audiovisuales más
de tipo narrativo como podríamos pensar que sería, no sé, el cine, sino que esto tiene una característica distinta. Entonces puede ser algo así, relativamente simple. En otras ocasiones hay una temática específica. En el primer concierto, si recuerdo bien, fue algo muy simple, que se ha utilizado mucho, pero que nos parecía que funcionaba muy bien por las características de lo que estábamos haciendo por primera vez, que era entre micro y macro, porque estábamos hablando de proyectos que íbamos a mostrar en el planetario y había una de las obras que hemos pasado muchas veces en el planetario de Buenos Aires, de un colectivo alemán, turco-alemán, y en esta obra justamente se trabajaba con una reacción química que se filmaba, o sea, estamos hablando de una cuestión un micromundo, y ese micromundo se filmaba y se terminaba proyectando en la esfera o la semiesfera del planetario. Entonces, tenemos desde ese tipo de eventos hasta, por ejemplo, lo que hicimos ahora hace muy poquito tiempo con la red de planetarios en Brasil que mencionaba hace un rato y en Sudáfrica, había una temática importante donde en realidad se cruzó el VM con lo que nombré al principio de la entrevista, que era el Balance and Balance. Se intentaba priorizar, se le daba prioridad a las obras que trataran una temática relacionada con el medio ambiente. Entonces, sí, teníamos una temática específica, entonces se presentaron muchas obras diferentes, pero parte de los criterios de la curaduría tenían que ver con eh, si eran pertinentes dentro de la temática que se había propuesto o no. Entonces podía haber obras de muy buena calidad, pero había que balancearlo considerando si esa obra cumplía con la premisa principal, no excluyente, pero sí prioritaria, de plantear trabajos que se relacionaran con eh, cuestiones de la crisis ambiental y de posibles propuestas que tuviesen que ver con cómo enfrentar esa crisis. Claro que ahí cabe nombrar otra cuestión, que es si estamos planteando algo tan concreto como la crisis ambiental y la música visual, como la entendemos, generalmente se enfoca sobre trabajos que son más bien experimentales y abstractos, podríamos decirlo tanto en la música como en las imágenes, no siempre es fácil poder tocar un tema tan específico y concreto a través de una propuesta que sea más abstracta. Ese es parte del desafío, pero también es parte de las ideas que eh, nosotros no tenemos que saber todo. O sea, la idea es poder abrir y hacer llamados donde todos podamos aprender. Entonces, ese planteo a veces es más estricto, se invita a artistas conocidos porque uno ya conoce su perfil y su forma de producir, y en otros casos hay temáticas y lo que se intenta es hacer una apertura para que también haya distintas perspectivas de cómo producir para Full Dome y también como hicimos en este mismo evento de UVM Cosmoceno con la red de planetarios que mencionaba y varias universidades de Brasil, también dando espacio a la producción local. En este caso se dio bastante espacio a la producción de Brasil y donde pueda producir entonces artistas que nunca hicieron trabajo para Full Dome tengan oportunidad de participar en esta serie de eventos. Entonces a veces su VM no solamente es un concierto un día de 45 minutos, sino de pronto se hacen una serie, 3 días seguidos donde hay conciertos de la mañana a la noche. Entonces hay dependiendo del evento y de sus características, a veces tiene a veces tiene un criterio puramente artístico y otras veces el criterio se amplía para que tenga participación, digamos, que hace una cuestión pedagógica y de incentivo a artistas nuevos que estén interesados en trabajar para ese medio. O sea que, en conclusión, digamos, no hay un criterio o solamente un conjunto de criterios, sino que depende mucho del tipo de eventos que participan. Yo, además, me ha tocado estar como jurado en otros eventos de Full Dome en Brasil, en varios lugares,
Es, y es muy interesante porque, claro, cada lugar tiene y cada evento de Full Dome tiene sus características y su lineamiento, y a veces a uno le toca estar de curador, a veces le toca estar de jurado, a veces uno tiene que hacer de todo, desde el comienzo hasta el final, y eso también va variando, y creo que es parte de lo interesante. Y también tiene que ver con las posibilidades de cada planetario. Los planetarios varían mucho. Entonces hay planetarios donde uno puede proyectar en 8K y hay planetarios donde uno puede proyectar en 1K y planetarios donde hay 7 proyectores y otros donde hay un proyector. Y planetarios donde todas las sillas, digamos, uno se sienta y tiene una mirada hacia el centro del planetario, pero eso no sucede en todos los planetarios. Hay otros donde la distribución de las sillas es totalmente diferente. Entonces, todo eso también hace una diferencia en el momento de decidir cómo va a ser la convocatoria, cuál va a ser el tipo de llamado y a quién uno espera incluir, a quién no. Uno quisiera que todo el mundo tenga oportunidad de participar, pero entonces está ese balance. No es lo mismo si es en una universidad que si es en un domo digital con gente que pasó el domingo y sale con sus chicos y sale a pasear y quiere disfrutar de un espectáculo y divertirse. Digamos, son distintas instancias y los criterios van variando según esas instancias y posibilidades. Y me quedan dos preguntas y ya vamos a ir cerrando para no repetir, porque algunas se pueden repetir, pero creo que igual está bueno hacerlo. O sea, ¿qué aportes hizo Sellarte a la consolidación de una red de artistas Full Dome en Latinoamérica, en América Latina? De los que Yo ya creo venimos que hablando, pero digamos, poder ampliar un poco más ahí. sí, creo que una de las cosas más importantes es que nos permitió hacer durante una cantidad significativa de años una serie de eventos en Full Dome que colocaron la producción y la muestra de Full Dome en Argentina y más allá, eh, como que, bueno, en Argentina se estaba haciendo esto, ¿no? Se estaba produciendo para Full Dome, había muchos conciertos para Full Dome, se estaba difundiendo esto como una práctica interesante y así, eh, digamos, la gente que venía a los conciertos de VM en el Planetario de Buenos Aires era muy interesante porque uno veía largas filas de gente, pero muy variadas, de gente, digamos, jóvenes, chiquitos y chiquitas, digamos, gente mayor, digamos, todo tipo de gente se acercaban y a veces cuando había la oportunidad uno consultaba a la gente que salía a ver qué le había parecido y qué tipo de obras les habían gustado más o menos. Y es muy interesante ver el impacto que tenía esto en general en la comunidad. Yo creo que el impacto, digamos, desde el lugar de Sellarte, creo que el impacto fundamental fue poder tener una cierta continuidad. No fue sencillo, cada evento implicaba desafíos de distinto tipo y nosotros esperamos poder retomar esto en breve, pero esa posibilidad de decir, ok, de pronto encontrarse con alguien y que le diga, ah, ¿cuándo es el próximo concierto de VM en el planetario? Eh, eso, digamos, generar eso en parte de la comunidad me parecía muy bueno, porque esa era la idea, hacer algo interesante, original, dar oportunidad a gente que pudiese estar interesada en crear ese tipo de trabajos, que el planetario en Argentina hubiese gente donde uno pudiese pensar, ok, hay una capacidad instalada en el país para producir para Full Dome, tal vez produzcan otro tipo de cosas, pero también pueden producir material que el planetario pudiese necesitar para sus proyectos. Entonces, creo que hay un conjunto de acciones que para mí han sido importantes, digamos, que dejan una huella, por lo menos en muchas de las personas con las que hablo, digamos, que tienen eso como una referencia y toman a VM como un momento
importantes. De hecho, tenemos algunas publicaciones y algunas que van a salir de aquí a un año o dos incluso, de libros que se están proyectando donde va a haber algún capítulo donde se va a hablar sobre no solamente criterios de lo que uno entiende que es música visual, etcétera, sino un poco la historia de Understanding Visual Music. Ya de hecho, esto aparece en algunas publicaciones en Brasil y las próximas van a estar en este libro que, como decía, va a ser publicado en Europa y en algunas ediciones de ICEA, el Simposio Internacional de Artes Electrónicas, también se han presentado, se han hecho presentaciones sobre VM y cuál ha sido el proyecto, y cuál es el proyecto y el impacto que ha tenido en Argentina y más allá. Y por último, ¿cómo imaginás el futuro del formato Full DOM en contextos educativos y artísticos? Primero me quedó algo pendiente de la pregunta anterior, que voy a completar. Simplemente fue fundamental contar con el equipo de SEIARTE porque era el equipo de SEIARTE el que nos permitía hacer, juntamente con la gente del planetario y el apoyo del San Martín, Centro Cultural San Martín, que pudiésemos hacer cada uno de los eventos que hacíamos en el planetario Galileo Galilei de la ciudad de Buenos Aires. El futuro del Full Dome, quién sabe. Es difícil, pero porque esto ha cambiado mucho en un tiempo muy breve. Entonces es un poco difícil saberlo, pero creo que cuando empezamos a pensar en estas producciones, su evolución en años recientes, y lo cruzamos con el avance muy rápido de las tecnologías de inteligencia artificial, me imagino que no voy a hacer, digamos, especulación ni futurología, pero creo que las posibilidades realmente son muy impactantes. Em, lo que nos costaba mucho esfuerzo hacer antes, creo que el esfuerzo técnico-tecnológico se reduce de manera radical y así como nos pasó cuando empezamos la carrera de artes electrónicas, que discutíamos con Norberto Grifa, acá estamos preocupados porque la gente hablaba sobre todo al comienzo de técnicas y de tecnologías. Y nosotros decíamos, no, no, pero claro, eso es muy importante, pero era como que en vez de mostrar obras, las personas justificaban la obra solamente con la técnica y la tecnología, lo cual forma parte de, pero no puede ser lo exclusivo y excluyente. Se suponía que uno hablaba de obras de arte electrónico, de arte emergente, como lo querramos llamar. Pero aquí eh, creo que también tenemos que ir pasando esa etapa donde toda esa construcción técnico-tecnológica, que ha costado mucho estos últimos 15, 20 años pasar, evolucionar, pero que ha sido muy rápido. Creo que si esto ha sucedido en tan corto tiempo y llegar a lo que podemos hacer hoy en un domo, con inteligencia artificial, eso no nos da una garantía, pero sí tal vez nos da la posibilidad de pasar, de hablar y de preocuparse menos por la técnica y la tecnología de la producción para domo e invertir más tiempo en la creación artística. Entonces, no es que no necesitamos de la técnica y la tecnología, obviamente, la tenemos que manejar y, digamos, ser los maestros en eso, pero sin duda que poder tener digamos, que se nos facilite el manejo de las técnicas y tecnologías de producción nos daría un margen para tener justamente más espacio para dedicarnos, por un lado, a la creación artística y por otro lado, a la educación de estos medios, que debería ser cada vez o implicar cada vez menos esfuerzo, como digo, a la parte técnico-tecnológica y entonces poder dedicarnos también al aspecto pedagógico a qué es lo que queremos hacer con esas técnicas y tecnologías. ¿Qué queremos hacer? ¿Para qué lo queremos hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? Creo que ese es el tema. Entonces, pasar del encantamiento técnico-tecnológico, porque realmente estar en un domo, en una proyección con una buena obra, es muy impactante, es muy interesante, es muy divertido en ocasiones, digamos, tiene una serie de posibilidades fantásticas,
Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? ¿Qué vamos a hacer con las posibilidades que nos da esta experiencia, como decía antes, mixta, colectiva, de una especie de realidad virtual sin casco? Por eso lo llamo realidad mixta, porque estamos con gente y estamos en un ambiente especial que nos diferencia de muchas otras producciones. No es ir al cine, sino que de alguna manera estoy envuelto en una situación especial donde se entrecruza el arte con aspectos científico-tecnológicos de una manera muy especial. Bueno, y para cerrar, ¿algún proyecto o algo puntual, más allá de lo que mencionaste para el año pronto en texto, en publicaciones y demás, que estés trabajando actualmente? Eh, siempre hay muchos proyectos, sí, En, en demasiados a veces, En pero relación más digamos, a este sí, contexto sí, de me interesa en particular eh, esta posibilidad que iniciamos con la gente de Brasil de armar realmente una red donde participa la Universidad Federal de Santa María, la Universidad Federal de Bahía y otras universidades en conjunto con Wits University en Sudáfrica, y ahora vamos a participar de un festival de arte, un festival artístico también en África. Creo que ampliar la red de colaboración y que todo esto no pase solamente por algunos países donde uno los tiene como los países interesantes y donde pasan muchas cosas interesantes y donde hay festivales fantásticos como Fulldom UK o el Fulldom Festival en Alemania. O sea, esto es fantástico, pero hay otros lugares donde hay muchas posibilidades, cada día es más fácil producir, entonces difundir obras, armar una red, que esto se facilite. Hemos dado, por ejemplo, en Sudáfrica recientemente hemos hecho un seminario, lo hacíamos online desde distintos países para la gente en Sudáfrica, entonces que también se comienza a producir ahí. Entonces, este tipo de producción en red me parece muy buena y de la misma manera, entonces, que participe gente del sur y gente del norte, que ese tipo de divisiones eh, vayan desapareciendo a la medida de lo posible, que las redes realmente funcionen y se pueda hacer algo de manera colaborativa. Eso por un lado. Por otro lado, seguir escribiendo como para ir mi preocupación sobre el understanding de visual music, o sea, de ir comprendiendo mejor cómo lo vamos a definir y en esa definición ayudarnos a encaminar la producción, tanto lo que a mí me interesa hacer como para colaborar con que otros artistas digan, sí, eso para mí es así o no, de pronto tengo otra perspectiva. Entonces, la investigación y difundir los resultados de esa investigación me parece importante también. Y si todo va bien, comenzamos a conversar sobre retomar algunos conciertos, tal vez para un evento que se va a hacer dentro de un par de años en Buenos Aires. Tal vez podamos retomar algún concierto VM, pero de eso vamos a esperar a tener más noticias concretas. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a vos, Marina.